Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Espero que hayan estado muy bien todo este tiempo. Hoy les quiero compartir algo que Dios me estuvo hablando hace un montón. Lo voy a hacer en varios videos para que no se haga tan largo. Y es acerca de nosotros como iglesia que somos el cuerpo de Cristo. Así estamos descriptos en la palabra de Dios, ¿no? Y Dios me estuvo hablando un montón acerca de qué significa que somos el cuerpo de Cristo. Y para empezar, quiero leer 1 Corintios 12, del 4 al 21, y dice: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y al mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Acá está hablando del Espíritu Santo, ¿sí? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Versículo 17. Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de ustedes. Y después, en el versículo 26 dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, se alegran. Ustedes, pues, son el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y en Efesios 4 dice: yo pues, este es Pablo hablándole a los efesios, ¿no? Dice: preso en Dios, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Acá está hablando de Jesús. Versículo 11. Y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 15. Y siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y lo que Dios me hablaba con estos dos pasajes específicos era acerca de que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y por lo tanto nos necesitamos unos a otros. Y ese es el primer punto en que Dios me hacía reflexionar,
que no podemos prescindir de nuestros hermanos en Cristo, de todos aquellos que le entregamos nuestro corazón a Jesús y somos parte de la familia espiritual, de la familia de Dios. Y como decía en lo que leíamos recién, un solo miembro no es todo el cuerpo. Entonces, no podemos estar separados del cuerpo. No podemos estar alejados de nuestros hermanos en Cristo, sin hablarnos con ellos, sin verlos, sin estar en contacto, sin estar orando uno por otros, hablándonos, preocupándonos sobre cómo están. También nosotros abriendo nuestro corazón y contándoles cómo estamos, cómo nos sentimos, qué estamos necesitando. Edificándonos mutuamente, porque leíamos recién que Dios nos puso a cada uno en un lugar específico, que el Espíritu Santo nos dio dones específicos a cada persona de las que forman parte de ese cuerpo, para que juntos nos edifiquemos unos a otros, con amor, con paciencia, con tolerancia, con perdón, que dicen otros pasajes también, ¿no? Perdonándose unos a otros como Cristo nos perdonó. Entonces, no podemos creer o pensar que seguimos siendo cuerpo de Cristo estando separados del cuerpo de Cristo. Porque un solo miembro no es todo el cuerpo. Y cada uno de nosotros es un miembro del cuerpo. Un cuerpo no está formado por un ojo, no está formado por una mano, no está formado por un solo pie, por el pelo nada más. Entonces, nosotros, si realmente queremos vivir y crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, llegar a ser perfectos como Él es, necesitamos estar en contacto constante con nuestros hermanos, porque ellos son los que nos ayudan a crecer, unidos todos a Cristo, que es la cabeza. Entonces, dentro de este punto Dios me hablaba de que dentro del cuerpo tenemos dones para dar, para producir fruto que alimenta a nuestros hermanos, y de la misma manera nosotros nos alimentamos del fruto que nuestros hermanos producen, a través de los dones, de las capacidades que Dios les dio a cada uno. Como leíamos que el Espíritu Santo estuvo repartido dones según Él quiso, para que nos edifiquemos, para que nos ayudemos mutuamente a ser cada día más parecidos a Jesús. Porque nuestro carácter y nuestra esencia se tiene que transformar al carácter y a la esencia de Cristo. Y esto solamente se puede lograr estando en contacto con otras personas, con nuestros hermanos en Cristo, viendo a Jesús en el otro, y también mediante la confrontación, en primer lugar, de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos muestra cuál es nuestro modelo a seguir, que es Jesús. Pero también al estar en contacto con otros, al ser confrontados en nuestras relaciones interpersonales con nuestros hermanos. ¿De qué otra manera podemos ver nuestros defectos, nuestras debilidades, en qué cosas necesitamos cambiar o seguir trabajando, si no tenemos a un otro que nos los haga notar? Entonces, necesitamos darnos cuenta de que nuestros hermanos son parte nuestra. Y dentro de esta parte que Dios me hablaba sobre esta necesidad que tenemos de los unos de los otros, hay un segundo punto que tiene que ver con que como nos necesitamos también poder amarnos. ¿Y de qué manera nos amamos unos a otros? Bueno, en una parte ya estuvimos leyendo en 1 Corintios que decía que cuando un miembro se duele, cuando una de las partes del cuerpo está herida, está pasando por un tiempo de dificultad, de dolor, todos los miembros se duelen con él. Y cuando una parte está alegre, está gozosa, recibe honra, habla en otro pasaje, ¿no? Todos los miembros se alegran de la misma manera en la que sufren. Entonces, una manera de amarnos es siendo empáticos con cómo se encuentra el otro, cómo está. Si está pasando por una necesidad, el estar al lado, el acompañar, el consolar, el exhortar, el animar, el estar ahí para el otro en el momento en que lo necesita, tanto en los tiempos buenos como en los tiempos de prueba. Y otra cosa de la que Dios me hablaba de qué manera nos podemos amar como cuerpo, ¿no? Está en Efesios 5. Empieza a hablar sobre estar sometidos unos a otros, ¿no? Habla un poco del matrimonio, esa parte no la vamos a leer. Pero sí vamos a leer el versículo 21 que dice: sométanse unos a otros en el amor de Dios. Versículo 23. B. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿no? La cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Versículo 25. Versículo B dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne. O sea, nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Nadie lo detestó, lo odió, lo perjudicó de alguna manera.
sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, ¿de qué me hablaba el Espíritu Santo en este punto, no? De cómo nos podemos amar, además de ser empáticos con el sufrimiento del otro, con las alegrías del otro, del no estar envidiándonos, sino alegrándonos por los logros y las bendiciones que la otra persona recibe, porque es parte de mi mismo cuerpo, somos la misma familia, ¿no? Sino que también haciendo las cosas que leíamos recién, como hace una persona con su propio cuerpo, con el cuerpo físico. Dice, nadie aborreció a su propio cuerpo, sino que lo cuida, lo sustenta, lo alimenta, ¿no? Entonces, si nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo, ¿cómo estamos cuidándonos unos a otros? Porque, ¿qué estamos manifestando con nuestras acciones y con nuestras palabras respecto de la iglesia como el cuerpo de Cristo? ¿Nuestras palabras son de edificación? ¿O estamos siempre criticando, siempre viendo la falla, siempre viendo la paja en el ojo ajeno, como decía Jesús, ¿no? Antes de sacar la paja en el ojo ajeno, fíjate que vos tenés una viga en el tuyo. Primero resolvé tu propia viga, sacala de tu vida y después vas a poder ayudar al otro a ver mejor, a quitar esa paja que viste en esa persona, ¿no? Entonces, ¿estamos amando a la iglesia como cuerpo de Cristo o estamos aborreciendo a la iglesia? Porque es el cuerpo de Cristo. Y así como nosotros amamos nuestro cuerpo y lo cuidamos, y si está herido, buscamos la forma de que se cure, tomamos medicamentos, si estamos enfermos, nos vamos al médico si es necesario, nos vendamos si estamos heridos. De la misma manera, ¿qué hacemos con la iglesia como cuerpo de Cristo que somos parte? Cuando la vemos herida, cuando la vemos enferma, cuando la vemos lastimada o siendo criticada, siendo juzgada por sus errores. ¿Nosotros somos parte de ese cuerpo en edificación y bendición? ¿O somos parte de todos los que hacen esas cosas? De los que les lastiman, la hieren, la critican, la juzgan, la aborrecen, no le dejan pasar una. Entonces, obviamente no es hacer una apología de, bueno, no pasa nada si hay pecado en la iglesia o si hay cosas que están mal. No, para nada. Como hijos de Dios, en la palabra dice que nosotros no tenemos que participar de las obras de las tinieblas, sino que más bien tenemos que reprenderlas, tenemos que exponerlas a la luz de Cristo. Pero justamente la luz viene para vencer las tinieblas, para traer sanidad, para traer restauración, para traer perdón. Dice en otra parte que no la leímos, que si alguno ve a un hermano sorprendido en alguna falta, que lo restaure en amor, con misericordia, considerándose a uno mismo, no sea que uno también sea tentado, que sobrellevemos los unos las cargas de los otros. Entonces, el ser cuerpo de Cristo implica que nos amemos, que nos cuidemos y que nos alimentemos. Y respecto de esto de el alimentarse, yo leía en Mateo, en el capítulo 6, versículo 22, que dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? En el capítulo 7 de Mateo, a partir del versículo 16 dice: por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y en Mateo, en el capítulo 15, de versículos 18 y 19, dice: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. No. Y de lo que Dios me hablaba
con estos versículos era acerca de esto de cómo nos alimentamos, ¿no? Porque leíamos en Efesios que nadie aborrece su cuerpo, sino que lo sustenta, lo alimenta, ¿no? Y nosotros, ¿cómo nos alimentamos? Obviamente no está hablando de un alimento físico, sino que está hablando de un alimento espiritual, porque como cuerpo de Cristo es un cuerpo espiritual que nosotros tenemos, una unidad que viene del espíritu, de un miembro con el otro miembro, ¿verdad? Entonces, uno espiritualmente se alimenta a través de lo que escucha, a través de lo que ve y a través de lo que hace, en las personas con las que se rodea, en los ambientes en donde está. Todo lo que nosotros recibimos del entorno son cosas que alimentan nuestros pensamientos y nuestro corazón. Ahí Jesús decía, el hacer cosas, comer sin lavarse las manos, no va a contaminarte. ¿Sí? Está hablando de que las acciones externas en sí mismas no son las que nos contaminan, sino lo que sale de adentro, lo que contamina lo de afuera, nuestras relaciones, lo que contamina a la iglesia como cuerpo de Cristo y a las personas que nos ven, a las personas que nos escuchan. Porque, como dicen en otro versículo, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, y no es solamente lo que decimos con nuestras palabras, que eso es una de las cosas más importantes para estar prestando atención, qué palabras son las que salen de nuestra boca, ¿no? Qué cosas estamos hablando constantemente. Sino de que de lo que abunda en nuestro corazón es lo que vamos a manifestar, lo que vamos a sacar. Todo de aquello de lo que nos alimentamos es lo que vamos a producir un fruto en relación a eso. Porque todo lo que nos alimentamos son semillas que quedan en nuestro corazón, que quedan en nuestra mente. Y si encima nosotros las regamos y seguimos alimentándonos constantemente de esas cosas, esa planta va a crecer y va a empezar a dar un fruto. Y ese fruto va a ser el que van a tomar nuestros hermanos, las personas que nos rodean, nuestra familia, que quizás no conocen a Cristo, quizás no son parte de este cuerpo, pero son personas a las que nosotros como cuerpo de Cristo deberíamos estar reflejando a ese Cristo del que formamos el cuerpo, que es lo que vamos a hablar en el otro video, ¿no? Entonces, ¿de qué cosas nos estamos alimentando? ¿Qué estamos viendo? ¿En dónde estamos enfocando nuestra mirada? En Hebreos dice, pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Filipenses 4:8 dice, piensen en todas las cosas buenas, en las verdaderas, en las justas, en las honestas, en las de buen nombre, en las cosas dignas de alabanza, en todo lo que es honorable, en esas cosas piensen. Entonces, ¿en dónde estamos poniendo nuestra atención? De nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestros oídos. ¿Qué conversaciones son las que forman parte de nuestra vida diaria? ¿Qué cosas estamos escuchando? ¿Estamos alimentándonos de la palabra de Dios? ¿De lo que Él nos revela a través del Espíritu Santo? Cuando vemos algo, ¿nos quedamos con lo malo que vemos? O como dice en otra parte de la Escritura, examinemos todo y retengamos lo bueno. ¿Nuestros ojos son buenos? Porque dice, si tu ojo es bueno, todo tu ser, todo tu cuerpo, nosotros que somos cuerpo de Cristo, va a estar lleno de luz. Entonces, ¿queremos que en la iglesia esté la luz de Cristo? Alimentémonos de la luz. Con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que hablamos, con las compañías con las que frecuentamos, seamos, como le decía a Jeremías, ¿no? Que ellos se conviertan a vos y no vos a ellos. Porque Dios nos puso como testimonio, nos puso como luz y como sal en el mundo. Y por último, para ir cerrando, otra forma de cuidarnos de la que Dios me hablaba a través de la palabra es a través de la oración, intercediendo unos por los otros, estando en común acuerdo, poniendo delante del trono de Dios no solo mis propias necesidades, sino la necesidad de mi hermano. Y también a través de la exhortación de la palabra, ¿no? En algunos pasajes dice que nos tenemos que animar a las buenas obras, a no dejar de congregarnos, a que estar cantando, ¿no? Dice, con cánticos y con salmos, háblense mutuamente de la palabra de Dios, estén constantemente edificándose con sus palabras. Y esa es una manera de cuidarnos, a través de la oración y a través de dar palabras de ánimo, palabras que vean el vaso medio lleno, por decir de alguna manera, ¿no? Y no medio vacío, en lugar de enfocarnos en todo lo malo y en todas las cosas que hay que cambiar, que no hay que dejarlas de lado, hay que trabajar con eso, pero si no, lo mejor es poner nuestra mirada, nuestro foco primeramente en Jesús. Como decía Pablo, yo entre ustedes me propongo no saber ninguna otra cosa sino Jesucristo y a este crucificado. O sea, pongamos nuestros ojos en las cosas que realmente importa, que son las cosas del cielo. Y se pongan su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿no? Entonces, poniendo nuestra mirada en Jesús y viendo en el otro a Jesús, porque es parte del cuerpo de Cristo, y animándonos unos a otros.
si hay alguno que está cansado, que está más débil, los que somos fuertes, dicen la palabra, ayúdenlo a levantarse, a seguir adelante, ¿no? Y que podamos interceder, que podamos doblar rodillas por nuestros hermanos, aun si vemos algo que no está bien en la vida de alguien a quien amamos, que es parte de nuestra iglesia, del cuerpo que somos, oremos por esa persona, para que el Espíritu Santo se lo pueda mostrar, hablemos con amor para con esa persona, seamos pacientes, seamos misericordiosos, ayudémoslo, obviamente, pero siempre desde una actitud del amor, tal como Jesús hace con nosotros, tal como la palabra de Dios hace con nosotros. Así que bueno, espero que esto haya sido bendición para ustedes y nos vemos en la segunda parte de esta serie de El Cuerpo de Cristo. Chao, chao, chao.